El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta tercera Semana Digital de la Educación Artística. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa internacional de la UNESCO que nació en el año 2011, por lo que la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco año con año se ha sumado a esta importante iniciativa, organizando una serie de conferencias y talleres dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, agentes artísticos, culturales, así como a la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a su formación integral y artística, enriqueciendo su desarrollo cognitivo, fortalezas creativas, buscando formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado. Compartir la alegría de crear es el lema de la Semana de la Educación Artística para este año 2024, misma que responde a los principios rectores de la nueva escuela mexicana que propone la construcción de una educación integral con sentido crítico, humanista y comunitario. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Carla Sofía Paz Guido, docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien desarrollará la interesante conferencia Sin creatividad no hay arte, el lenguaje creativo en las diferentes manifestaciones artísticas, para lo cual me voy a permitir darles a conocer algo de su sinopsis curricular. La maestra Carla Sofía estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es egresada del Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Actualmente, imparte clases de exploración de arte en nivel infantil y juvenil en la Escuela de Iniciación Artística número 1, que corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha cursado diversos talleres de literatura infantil y juvenil con las escritoras Lorena Amki, Pilar Lozano, Marta Riva Palacio y el escritor Antonio Malpica, con los que ha ganado una amplia experiencia en el ramo literario. Como músico se ha presentado con orquestas y ensambles tanto en México como en Colombia. También es fotógrafa y en el año 2024 20 de sus fotografías se expusieron dentro de Memórica del Archivo General de la Nación. Desde el 2023 realiza periodos de voluntariado en la Reserva de las Biosferas de las Islas Marías dentro del área de educación ambiental. Ha publicado diversos libros, entre los cuales están Elliot Bauer y El misterioso caso de las gallinas desaparecidas, Una niña gigante sobre ruedas, Sonata y Reilete, entre otros. Bueno, pues esa es la sinopsis curricular de nuestra invitada, a quien le cedemos el uso de la voz. Tiene usted el uso de la voz, maestra. Es un gusto que me hayan invitado a participar con ustedes. La verdad es que cuando me dijeron que les gustaría que yo hablara sobre la creatividad en los diferentes lenguajes artísticos, se me hizo muy complicado, porque yo creo que todos los que nos dedicamos al arte sabemos estas cosas, pero nunca nos hemos dedicado a tratar de ponerlo en palabras para explicárselo a alguien más. Entonces traté de partir de lo más básico a lo más complejo y me fui por muchas cosas que tal vez tienen mucho que ver y tal vez no tienen nada que ver con esto, pero espero que les parezca interesante. Entonces voy a comenzar con todo esto. Muy bien, esto se llama Sin creatividad no hay arte, el lenguaje creativo en las diferentes manifestaciones artísticas. Para poder empezar, lo primero que tenemos que saber es qué es un lenguaje artístico. Y ahí vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es pues un sistema de signos, gestos, todo esto que pueden ser sonidos, pueden ser trazos que nos ayudan a comunicarnos. El proceso de comunicación, como ya hemos visto desde que estamos en la primaria, tiene diferentes elementos que están unidos para darnos este proceso de comunicación. Tenemos primero el emisor, que es quien dice o transmite el mensaje. Tenemos al receptor, que es quien recibe el mensaje.
tenemos el mensaje, que es lo que se quiere expresar o comunicar, tenemos el canal, que es a través de qué medio vamos nosotros a llevar ese mensaje. Puede ser, por ejemplo, personalmente, puede ser a través de teléfono, puede ser por medio de una película, puede ser por un mensaje de voz, puede ser escrito. De cualquier forma, ese es nuestro canal. El código es este sistema de símbolos, gestos, trazos, dibujos, incluso puede ser el código Morse, pueden ser luces y oscuridad. Todo eso nos da un código que tiene que estar entendida por las dos personas para poder comunicarse. Y el contexto, que es todo lo que engloba el proceso de la comunicación. El contexto puede ser físico o puede ser emocional. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en la calle a las 9 de la mañana con el tráfico, tengo ahí un contexto. Pero a lo mejor si estoy en una sala de yoga, ahí es otro contexto. Y también influye el contexto emocional, si yo peleé con una persona, si le estoy pasando muy bien, ese es el tipo de contexto. A partir de todos estos elementos, nosotros vamos a tener una interpretación. La interpretación es lo que entiende mi receptor de lo que yo quiero decir. Y esto es muy importante porque, como dice el viejo y conocido refrán, no es lo mismo estar del lado del borracho que del lado del cantinero. A lo mejor yo quiero decir algo y mi intención es decir esa cosa, pero mi receptor no lo va a entender de esa forma. ¿Por qué? Porque tal vez él tiene un bagaje cultural o está viviendo una situación que hace que su interpretación sea diferente. Entonces, para poder comunicarnos con alguien, va a variar lo que yo quiero decir de lo que va a entender otra persona. Entonces, después de todo eso, tenemos aquí que el lenguaje artístico son todos los códigos o elementos que utiliza un artista para expresar una idea, un mensaje o una historia. Pueden ser colores, sonidos, formas o movimientos. Sería muy difícil definir el arte. Incluso para los historiadores del arte es muy difícil decir qué es arte y qué no es arte. ¿Por qué? Porque el arte depende de un momento histórico, social, político, económico, y lo que para mí ahora es arte, tal vez hace 20 años no era arte. Y lo que para nosotros ahora es arte, dentro de muchos años no lo va a ser. Incluso, por ejemplo, existe el arte pobre. Yo una vez fui a una exposición de arte pobre y yo lo veía, por ejemplo, era una sala donde estaba colgada una sábana. Y eso era el arte pobre. Y para mí eso no era arte, pero para alguien sí es arte. Entonces, el arte, al igual que las interpretaciones, va a variar de cada punto de vista de una persona a otra. Por lo tanto, no podemos definir al arte como algo que sea bello, como algo que sea estético, porque justamente depende del contexto y todo eso. Entonces, voy a tratar de no meterme tanto en qué es arte y qué no es arte. Pero tenemos diferentes lenguajes artísticos. Por ejemplo, tenemos la música, que se basa en sonidos, silencios, armonías. Tenemos la literatura, que pues tenemos diferentes géneros literarios, poesía, narrativa, etcétera. La danza en sus diferentes manifestaciones, el cine, ya sea cortometraje, mediometraje, largometraje, el teatro y el performance, y las artes visuales, que engloba muchísimas artes como la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el lenguaje artístico. Vamos a hablar de 3 puntos que yo consideré muy importantes que hay que mencionar sobre el lenguaje artístico. Primero es, ¿de qué hablamos los artistas? Primero, ¿quién es un artista? Para mí esta pregunta la voy a basar en algo que me comentaron a mí alguna vez. Mi principal arte es la literatura. Soy escritora de libros para niños y jóvenes. Por lo tanto, muchos de mis ejemplos van enfocados a esta parte de la literatura, porque es donde tengo un poco más de trayectoria, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Y ya se me olvidó por qué estaba diciendo esto.
Bueno, ¿de qué hablamos los artistas? Am, los artistas hablamos de lo que conocemos. Podemos hablar de vivencias que hemos tenido, podemos hablar de aspiraciones. Cuando me refiero a aspiraciones, puede ser una utopía, algo que nosotros queremos que suceda, un deseo, también puede estar basado en una queja. Entonces, los artistas hablamos de lo que nosotros conocemos. Em, También muchas veces los artistas, en el caso de la literatura, me toca muchas veces que los autores dicen, es que yo estoy escribiendo el libro que a mí me hubiera encantado leer cuando yo era niño. Entonces, también muchas veces tratamos de hacer una obra de arte que sea accesible a toda la gente y que nos hubiera gustado regalarle a la persona que nosotros fuimos hace muchos años. Después, la identidad artística. ¿Qué es la identidad artística? Por ejemplo, si yo veo una pintura de no sé, de Joaquín Sorolla y una pintura de Van Gogh, me doy cuenta de que las pinturas son muy diferentes. Las dos son pinturas, claro que sí, pero las dos tienen unos estilos diferentes que tienen que ver con la identidad artística. Yo, por ejemplo, no voy a hacer las mismas pinturas, las mismas fotografías, los mismos libros que otra persona que a lo mejor ahorita está viviendo en Zimbabue y, y tiene, no sé, 57 años. Vamos a tener diferentes textos, fotografías, pinturas, lo que sea, porque los dos hemos vivido cosas diferentes. Y nuestra identidad artística se basa en lo que nosotros hemos vivido, lo que nos interesa y el contexto político, social y económico en el que nos hemos desarrollado. Entonces, la identidad artística, eso es como nuestra huella personal. Es lo que va a hacer que alguien vea, lea, escuche o presencie una manifestación artística hecha por nosotros y vas a ver que esa obra u obras le pertenecen a alguien en específico. Por ejemplo, alguien puede ver las paletas de colores de ciertos pintores y saber que son de ellos, o por los trazos o todo eso, sabe que le pertenece a alguien, por las temáticas, todo eso nos da una identidad y es como la huella personal que tiene un artista. Después tenemos, esta parte me gusta mucho, que es el artista como agente secreto, investigador y criminal. Quise hablar de esto porque los artistas, cuando nosotros decidimos hablar de algo que no conocemos, nosotros tenemos que hacer una investigación. En el caso de los escritores, si yo quiero escribir un libro, que es algo que hice hace poco, escribir un libro sobre skateboarding, tengo que investigar para saber de lo que estoy hablando. Ahora, cuando yo estaba estudiando en la escuela de escritores, me parece, nos dijeron algo que me pareció muy interesante, que es que un buen escritor es aquel que es capaz de pensar en cómo asesinar a su esposa todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la parte de la creatividad, los detonadores de ideas y todo eso. Entonces, nosotros, si vamos a hacer, por ejemplo, un espectáculo de danza que tenga que ver con un asesinato, yo como coreógrafo tengo que pensar como el criminal, como la víctima, tengo que ponerme en todas estas facetas para poder crear una historia. Los lenguajes artísticos tienen algo en común en la mayoría de los casos, que a mí me costó un poco de trabajo entender, que es muy simple, pero muchas veces lo olvidamos, que es que el arte, la música, las pinturas, las esculturas, muchas de las artes visuales, el teatro, la literatura, incluso la danza, nos cuentan una historia. Entonces, esto tiene que ver como con lo más primitivo, porque toda la parte de la mitología surge para explicarnos el mundo que tenemos. Entonces,
todo forma parte de esa búsqueda de entender quiénes somos, dónde estamos, y también con crear historias, con jugar con esas historias. Ahora, vamos a lo que importa. Ya vimos cuáles son los lenguajes artísticos, pero ¿qué es la creatividad? La creatividad, la palabra tiene origen del latín, que es creare, que quiere decir producir, crear o engendrar. Me gustó que viniera la palabra engendrar, precisamente porque muchos artistas, autores, lo que, a lo que se dedican del arte, ven a sus propias obras como sus hijos. Y entonces, la palabra engendrar, pues me dice mucho de considerar a estas obras que creamos como parte de nosotros, como, pues sí, tal vez como nuestros hijos, como algo que está floreciendo dentro de nosotros y en algún momento ya no va a ser nuestro, sino que va a ser de todo el público que lo va a tener, ¿no? Ahora, ¿qué se puede crear? Ya vimos que la creatividad tiene que ver con crear, pero ¿qué se puede crear? Y esto es lo más maravilloso de todo. Se puede crear absolutamente todo. Yo puedo crear lo que se me pegue mi regalada gana dentro de mi mente. Y también, ya que lo tengo dentro de mi mente, puedo llevarlo a la realidad. Por ejemplo, ¿la creatividad de qué parte? La creatividad parte del juego. No sé si algunos de nosotros hemos pensado o hemos escuchado que la etapa en la que las personas tienen una mayor creatividad es cuando son niños. Y esto tiene que ver precisamente con el juego, porque cuando vamos dejando la infancia conforme vamos creciendo, dejamos un poco de lado el juego. Y entonces nos queremos sentir así las personas serias, maduras, formales y todo, y dejamos esta parte del juego. Pero el juego es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos jugando, no hay límites, no tenemos ningún límite. Si yo quiero jugar a que va a llegar una nave extraterrestre y me va a invadir, lo puedo hacer. No me estoy preguntando si la nave va a venir en una velocidad determinada, porque las naves no pueden viajar a una velocidad de tantos kilómetros por hora, ni tampoco me voy a preguntar cómo van a llegar los extraterrestres, si van a llegar en el día o en la noche, que no pueden llegar en el día. No me pongo a pensar en eso. Simplemente estoy jugando, me estoy dejando ser. Cuando nosotros jugamos y tenemos esa libertad y esa disposición para entregar completamente todo lo que puedan hacer en nuestra imaginación, es que estamos empezando a crear. No ver un límite, sino dejar que todo esto explote. Eso nos lleva a la imaginación y la fantasía. La imaginación es todo lo que ocurre en nuestra cabeza, todo eso que podemos ver, que nosotros quisiéramos que ocurriera, que quisiéramos cambiar, porque no simplemente es un ver como voy a crear algo original, sino también puede ser crear algo a partir de lo que ya está creado. Hay muchos ejemplos, ahorita creo que más adelante voy a hablar de eso. Y la fantasía y muchas veces lo pensamos como el género fantástico de, por ejemplo, pensar, no sé, un Harry Potter que es fantasía, o este tipo de universos con reglas y así, pero también tiene que ver con despertar esa fantasía en nuestra vida diaria. Imaginar, crear, irnos a qué puede pasar si. Y aquí es lo que estaba hablando, que es inspiración en otros artistas. Muchas veces, sobre todo lo he visto muy presente ahorita en los adolescentes, la inspiración en otros artistas y en otras obras, que es, por ejemplo, el fanfic. ¿Qué es el fanfic? El fanfic es no sé si llamarlo género literario, pero es un ejercicio de creación literaria donde yo tomo a lo mejor los personajes de un libro que acabo de leer, de alguna serie que estoy viendo, o puedo tomar personajes de la vida pública, del medio artístico, y con esos elementos crear una historia. Por ejemplo, si yo me inspiro en, no sé, en el Señor de los Anillos, si quiero
escribir una historia a partir de ese universo, a partir de esos personajes, voy a crear algo. Tal vez no es algo que yo pueda pensar como es 100% original porque me estoy basando en algo, pero estoy creando a partir de otros. O incluso hay personas que están estudiando artes visuales y pintura y todo eso que dicen, ay, me gusta mucho lo que hace tal artista, voy a tratar de hacer un cuadro que se parezca a lo que están haciendo ellos. Voy a tratar de hacer una obra de teatro con el estilo que yo vi que hizo tal dramaturgo. Entonces, nos podemos inspirar en otros artistas y eso también nos ayuda a formar nuestra propia identidad artística, porque la identidad artística va cambiando a través de nuestra trayectoria artística. Ahora, vamos a los detonadores de creatividad. Tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios que propone Gianni Rodari. Gianni Rodari fue un escritor muy importante que hizo cuentos principalmente para el público infantil y él propone algunos, tiene un libro donde propone diferentes ejercicios de creación literaria, que son los que nos enseñan a todos los que queremos crear una obra literaria. El más conocido es, por ejemplo, el binomio fantástico, que es tomar dos personajes, dos objetos, cosas, y mezclarlos. Por ejemplo, vamos a tomar un oso de peluche y una bolsa de cebollas, que no tienen nada que ver. Vamos a tomar la Navidad y un ornitorrinco. Vamos a tomar unos lentes y una alga marina. Dos cosas que no tienen ningún tipo de relación y a partir de eso creamos una historia. También me he dado cuenta que en el caso de la literatura, los ejercicios de creación dramática que nos ponen en los talleres de dramaturgia son muy útiles, pero ahí porque nos están delimitando. Aquí partimos de algo que se llama, se me fue el nombre. No sé por qué se me está yendo todo lo que tenía que decir. Pero bueno, ya me acordé, el modelo actancial. Partimos del modelo actancial. El modelo actancial es cuando tenemos, por ejemplo, nuestro personaje, qué es lo que quiere, que el fuerza lo ayuda, que fuerza se le interpone, quién se beneficia con que él obtenga lo que quiere, que lo manda a que haga esta acción de obtener lo que él quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un ejercicio de creación dramática, digo, voy a escribir una escena donde mi personaje quiere conseguir un diamante para beneficiarse a sí mismo. Ahí yo estoy poniendo algunos elementos como delimitados para yo crear a partir de eso. Y otra cosa que a mí me ha funcionado mucho y que he visto que es muy buen detonador de creatividad son los juegos de tarjetas que yo los aprendí en la universidad. Tenía una maestra de dramaturgia que nos pedía hacer unas tarjetas que se llamaban P o SAT, que era P de personaje, E de emplazamiento, O de objeto, S de situación, A de acción y T de tema. Entonces, yo tenía ahí mi fichero con todas mis tarjetas y vamos a esto que es, ¿qué hago cuando no llega la inspiración? Por ejemplo, me piden que escriba una obra de teatro para mañana y yo no tengo la menor idea de qué voy a hacer. Entonces tomo mis tarjetas y digo, bueno, a ver, voy a sacar un personaje y mi personaje es, no sé, el piloto de un avión del ejército. Y luego digo, y ahora voy a sacar una situación y me encuentro un robo en un banco. Entonces empiezo a jugar con todos estos elementos y puedo empezar a crear. Ahora, la inspiración es un momento. Muchas veces creemos que un artista solamente trabaja cuando está inspirado y eso estaría muy padre, pero la vida no funciona así. Nosotros, si tenemos que cumplir con algún plazo de tiempo, necesitamos trabajar, tengamos o no tengamos inspiración. Es como, por ejemplo, un doctor que tiene que realizar operaciones todos los días de su vida, no va a decir, es que hoy no me siento inspirado, hoy no voy a hacer la intervención quirúrgica. O un contador que diga, es que hoy no me están inspirando los números, no voy a hacer mi trabajo del día de hoy. Simplemente tienen que trabajar. Pero para nosotros como artistas podemos apoyarnos
muchas veces de tener una libreta donde podemos ir dejando las ideas que se nos ocurren. Yo, por ejemplo, tengo mi libreta donde voy anotando ideas, frases, cosas que me llaman la atención y a lo mejor a mí me dejaron el día de hoy que vamos a suponer que soy diseñadora y me pusieron a diseñar un parque infantil de juegos. Y a lo mejor no tengo nada de inspiración, pero me encuentro ahí unas notas que tenía de hace 50 millones de años que dicen que quiero hacer un proyecto para niños con un formato del espacio, ¿no? Y ya puedo ir combinando cosas. También tenemos que saber que la disciplina es muy importante, no solo es la inspiración. Pero a partir de las reglas que ya conocemos, de todo esto que hemos aprendido a lo largo de la historia que llevamos como creadores artísticos, podemos manipular las cosas para poder crear algo. Y muchas veces, por ejemplo, yo me enfrento a una página en blanco y digo, no, ¿qué voy a escribir? Y empiezo a escribir cualquier tontería y de pronto ya surge la idea. Entonces, es como poner a trabajar esa maquinita para que empiece a funcionar todo. Ahora, muy importante, no existen temas nuevos, no hay ideas nuevas. Claro que no. Todo de lo que nosotros queramos hablar ya existe. Por ejemplo, a mí me tocó hace tiempo darle una asesoría a una persona que me decía, es que voy a escribir una novela juvenil, que es la novela juvenil que va a revolucionar toda la industria de la literatura. Y yo le decía, bueno, pero pues, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué tipo de literatura juvenil conoces? ¿Cómo que te gusta? No, es que yo no escribo, yo no leo libros para jóvenes porque se me hacen muy tontos, pero voy a escribir para jóvenes. O alguien que me decía, es que yo sueño con ser escritor, pero pues no me gusta leer. Entonces, muchas veces creemos que nuestros temas, nuestras ideas son novedosas, pero ya las ha tratado alguna persona. Somos miles de millones de personas en este planeta y ya todos hemos tenido esas ideas. Nada es nuevo. Se ha hablado de absolutamente todo. Lo que va a ser diferente nuestra obra de arte es el tratamiento que nosotros le demos. Yo no voy a hablar de, no sé, sobre el proceso electoral de la misma forma en que lo va a hablar un político. Yo no voy a tomar una fotografía del Palacio de Bellas Artes de la misma forma en que lo va a hacer un fotógrafo que lleva 40 años de carrera, que fue fotógrafo de guerra, por decir algo. Las visiones que nosotros tenemos de la vida es lo que va a hacer que nuestra obra de arte sea diferente. Y también hay algo muy importante, la honestidad. Yo creo que la honestidad es lo que nos hace acercarnos a nuestro público. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, y lo digo porque creo que a mí también me pasó, como artistas creemos que podemos demostrarle al mundo que somos diferentes, que somos creativos, que somos maravillosos, que somos muy inteligentes. Y muchas veces me ha tocado ver quienes hacen obras de teatro, libros, recitales de danza, a los que no se les entiende nada y que nos dice, y que pues yo digo, bueno, yo no le entendí qué quisiste decir con esto. Si no lo entiendes es porque no eres inteligente. Entonces, muchas veces los artistas, sobre todo cuando van empezando en esta parte, quieren hacer obras que parezcan así súper elevadas para que parezca algo más intelectual, más elevado. Pero yo creo que cuando uno habla de forma honesta, sin tratar de ser pretencioso, el público que está recibiendo la obra pictórica, escultórica, literaria, escénica, va a percibirlo. Y yo creo que también hay que darle un poco de nosotros. Llega un momento cuando uno está haciendo cierta creación artística que ya no es el personaje el que habla, ya no es
el protagonista de mi obra de teatro el que está hablando, sino soy yo, porque yo creo que cuando uno hace arte, está regalándole al público una parte de su visión de la vida, del universo y de sí mismo. Entonces, ser artista es algo muy arriesgado porque no es como que, por ejemplo, yo lleve mi perro al veterinario y yo sepa, ay, no, pues es que el veterinario piensa que el amor no existe porque su mamá lo abandonó cuando era bebé, ¿no? Yo no voy a pensar eso a partir de la operación que le haga mi perro o del tipo de lavado de cabello y corte que le haga mi perro. Pero cuando yo leo un libro, sí voy a saber un poco del autor. Cuando yo veo la escultura de algún artista, yo sí voy a poder ver una parte de él. Entonces, ser artista y llevar eso al público es exponerte. Entonces, creo que cuando lo hacemos con honestidad y tratamos de mostrar nuestra parte humana, indudablemente va a haber alguien que va a conectar con nosotros. Ahora, todavía más importante, cuando nosotros estamos creando, hay que definir cuándo es el momento de la creación y cuándo también es el momento de la corrección. Por ejemplo, tomé un curso con un autor que es muy importante, se llama Antonio Malpica, y él nos decía, cuando yo estoy escribiendo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay límites. Yo estoy creando y puedo hacer lo que yo quiera. Pero en el momento que yo estoy corrigiendo, ahí yo ya tengo que juzgar cada una de las cosas que estoy haciendo para alcanzar la perfección. Entonces, hay que definir cuándo estamos creando y cuándo vamos a empezar a juzgar eso. No empezar a, a juzgar nuestro trabajo mientras lo estamos haciendo. Porque siempre vamos a poder perfeccionar algo, sí, pero no centrarnos en eso, sino dejar que el momento de la creación tenga su momento y ya después vendrá la parte para poder corregir, ¿no? Ahora, ¿qué es la poiesis? Aquí puse un pollito porque la primera vez que yo escuché la palabra poiesis pensé en un pollo, pero no tiene nada que ver con un pollo. La poiesis es un concepto que empezaron a desarrollar Aristóteles y Platón hace muchos miles de millones de años y tenía que ver con el proceso de creación artística. Entonces, la poiesis es este ritual que nosotros como artistas tenemos para crear arte, para producir una obra de arte. Muchas veces creemos que hay una fórmula para todo. Venimos de una formación académica que nos dice que las cosas tienen que ser de cierta forma. Por ejemplo, en las matemáticas, para poder hacer una operación matemática tenemos que seguir ciertas reglas, ¿no? Pero en cuanto a la creación artística, nosotros podemos tomar el camino que a nosotros nos parezca más fácil y que nos resulte más útil al momento de enfrentarnos a una creación, ¿no? Entonces, el proceso que yo haga va a ser muy diferente al proceso que siga otra persona. No es universal. Me puedo basar en los consejos que me da una persona, pero mi propio proceso justo es propio, es mío. Y cada quien puede hacerlo como quiera. Por ejemplo, hay veces que yo me atoro con algo y agarro una baraja y me pongo a barajar y eso a mí me sirve. Hay veces que cuando voy a pensar en una historia que voy a escribir, eh, por ejemplo, lo que yo hago es, tengo un pizarrón y hago así una línea del tiempo, desarrollo los personajes y todo eso. Pero, por ejemplo, hay quien dice, yo soy un escritor brújula que se sienta y para donde me vaya llevando la vida, ¿no? Cada quien decide cómo hace su propio arte, pero sí, el proceso creativo creo que merece un respeto por
por cada uno, porque al final nos va a llevar a un resultado que habla de nosotros y justo de ese proceso creativo. Y de mi presentación, eso es más o menos todo lo que quería abordar. La voy a detener. Ajá. Bueno, como pueden ver, la parte de la creatividad es muy personal. Muchas veces me tocan alumnos que me dicen, Miss, ¿puedo dibujar el sol de color azul? Y les digo, claro que sí, porque es arte. Y sus papás me vienen a veces a comentar, es que ¿por qué me puso el sol azul? Es que no entiendo, es arte. A lo mejor para mí el sol azul puede ser un error y para los papás puede ser, el niño tiene, no sé, el niño tiene daltonismo, pero para el niño le está significando algo. Yo creo que justo cuando estamos dirigiendo toda esta parte de la creación artística en niños que tienen, no sé, 3, 5 años, en caso de jardín de niños, primaria baja, justo es dejarlos experimentar, porque a partir de eso es que surge el arte. De la parte de estar probando, de equivocarse, de ver me gusta más esto, me gusta más lo otro, me gusta más aquello. Y a partir de esa prueba y error es que nosotros estamos aprendiendo. Y también el arte se trata de divertirse. Claro que hay obras de arte que es, quiero expresar la parte más oscura de mi alma, sí, sí lo hay, pero también es un proceso divertido y yo creo que sobre todo cuando uno es niño, puede divertirse cuando está haciendo arte sin la necesidad de delimitarlo tanto, ¿no? ¿Qué más puedo agregar sobre todo esto? Pues los diferentes lenguajes artísticos pueden llegar a combinarse. Algo que me gusta mucho precisamente de, de las representaciones y manifestaciones artísticas actuales es la interdisciplina, que es, yo veo esto mucho en el teatro. La interdisciplina es cuando combinamos diferentes disciplinas o lenguajes artísticos para crear uno solo. En este caso, en una obra de teatro, yo siempre les pongo a mis alumnos como proyecto final una obra de teatro. ¿Por qué? Porque combinamos la parte de la literatura en la dramaturgia. Combinamos la parte musical cuando hacemos el proceso de musicalización de la obra de teatro. Vemos la parte escénica en la actuación, en la dirección, vemos la parte plástica en la iluminación y en la escenografía, en el vestuario. Entonces, todo este tipo de espectáculos interdisciplinarios nos permite hacer que estas barreras que hay entre cada uno de los lenguajes artísticos se puedan romper y hagamos algo más integral. Y creo que eso es algo de lo bonito que tiene el arte, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula para hacer arte, solamente hay que dejarnos llevar. Por eso, para mí esta parte de hablar de los lenguajes creativos y la creatividad era muy difícil, porque yo tengo mi proceso de creación de todo lo que he llegado a hacer, pero ¿cómo le explico a alguien? Yo hago esto y esto es lo correcto, porque no hay una forma en que sea correcta. Y a lo mejor yo me dedico más a cierto arte, en este caso la literatura, y a lo mejor puede venir un escultor a decirme, no, lo que tú dices no es cierto, porque yo creo esto y esto y esto, y puede venir un bailarín a decirme, no, ustedes están mal porque yo creo esto y esto y esto. Entonces, precisamente por eso, yo creo que lo que tenemos que quedarnos de toda esta parte es que los lenguajes existen, ya sea un lenguaje artístico, pero también, por ejemplo, la lengua de señas también es un lenguaje y también tiene una parte escénica y también es un lenguaje que nos está expresando. Los seres humanos tenemos formas de comunicar nuestras ideas y una de ellas es el arte, no es la única. Algo que a mí me llegó mucho cuando estaba en la carrera es cuando en una clase
ni siquiera era el maestro, era el adjunto del maestro, nos dijo que el arte era un artículo de lujo. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir toda su vida sin haber ido a un museo o sin haber visto un recital de danza y no le pasa nada. Pero una persona no puede vivir sin comer una semana. No puede vivir sin agua, no puede vivir sin ciertas cosas. Y sin arte sí se puede vivir. Entonces, yo creo que si estamos ofreciendo el arte, que es algo que no es indispensable para la vida, me refiero a mantenerse en este planeta nada más, estaría bonito hacer un producto artístico que enriquezca la parte que sí es vida, pero que es como la parte más, no sé, a nivel del alma, de nutrirnos como seres humanos, ¿no? No tanto, sí, no lo necesito, pero ¿cómo va a cambiar mi vida con el arte? Y no verlo como tengo que dar un mensaje importante, porque ahí lo pienso en el caso de los libros. Hay libros que nada más son para divertirme, para olvidarme de lo que estoy viendo en el trabajo, en la escuela. Y tal vez sí hay arte que me va a hacer reflexionar. Entonces, también entender que el arte que vayamos a ver tiene que ver con con la identidad artística de la otra persona y con lo que yo quiero recibir. Entonces, creo que con todo esto que he dicho, que parece que va para un lado y luego parece que va para el otro y que no tiene sentido, creo que lo que quiero decir es, para poder experimentar el arte, hay que vivirlo. Es como meterse a un laboratorio y dejar que sucedan las cosas. Y a lo mejor me sale bien, a lo mejor me sale mal, a lo mejor es estéticamente bonito, a lo mejor no lo es, pero si yo estoy transmitiendo ese mensaje y para mí eso es arte, tal vez va a haber alguien para quien también sea arte y le pueda decir algo. Entonces, creo que sería eso, hay que dejarnos ser, experimentar, entender cuál es nuestro papel en el arte y que no todos vamos a hacer la obra de arte más reconocida del mundo. Pero yo creo que los artistas no estamos en esto por dinero, por reconocimiento, porque no es así. Un artista no siempre puede vivir de su arte, pero si tú decides quedarte en este camino del arte, es porque de verdad estás siendo un artista. Y ya me acordé lo que iba a decir hace rato, que se me fue. A mí me dijeron algo muy importante. ¿Cuándo uno es artista? Uno es artista desde el momento que empieza a hacer arte. Uno es escritor desde el momento que está escribiendo. No es escritor cuando le publican un libro, sino es artista desde que está gestando y produciendo ese arte. Uno es pintor desde que está haciendo sus primeros trazos, aunque estén mal. Uno es bailarín desde que está tomando sus primeras clases. No hay que esperarnos a tener ese reconocimiento para decir que somos artistas. Entonces, creo que estuvo bien haberme olvidado en ese momento de lo que quería decir, porque creo que queda muy bien esto para cerrar. Uno es artista desde que hace arte y desde que tiene el arte en el alma y quiere sacarlo de alguna forma. Creo que eso es como lo que yo puedo aportarles de, de esta idea de sin creatividad no hay arte. Muchísimas gracias. Yo creo que muy ad hoc al tema de compartir la alegría de crear, ¿no? Y hay que atreverse a crear. Bueno, es así como la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco agradece a la maestra Carla Sofía Paz Guido la gentileza de su participación. De igual forma, agradecemos a todos ustedes quienes amablemente nos están acompañando a través de las diferentes plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, a quienes invitamos nos sigan acompañando en la programación de esta tercera semana digital de la educación artística. Muchísimas gracias. Que todos tengan un excelente día.